es RNA, si el virus es RNA o es DNA. Pero en general, quien se ocupa de la síntesis de las proteínas es la propia célula. Es decir, el virus no tiene una maquinaria que le permita sintetizar sus propias proteínas. Por eso los virus son microorganismos que necesariamente requieren para su replicación de una célula hospedera. El virus no se replica por sí mismo. Una bacteria puede reproducirse en un charco de agua. Los virus necesitan forzosamente una célula hospedera. Una vez que han infectado esta célula, dicen en los textos, y siempre lo escriben así, parece muy rutinario, pero de esta manera se explica muy fácilmente, dice que los virus se apoderan de la maquinaria biosintética de la célula. Entonces, le mandan las instrucciones a la célula para que sea la propia célula la que está sintetizando las proteínas que van a ensamblar nuevos virus. Bueno, esta es la vía endógena. La proteína que se va a presentar en las moléculas de histocompatibilidad a los linfocitos T fue sintetizada por la propia célula y por eso se llama vía endógena. El antígeno fue sintetizado dentro de la célula. Entonces, en conclusión, cuando el antígeno es exógeno, cuando ya llegó, la proteína ya llegó sintetizada de fuera de la célula, es la vía exógena, del exterior, y se presenta por MHC clase 2. Si la proteína es sintetizada dentro de la célula, es la vía endógena. La síntesis es de dentro de la célula y se presenta por clase 1. ¿Sí te quedó claro a quién hizo la pregunta? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? ya más claro. Sí, lo vamos a ver con detalle, vamos a ver cuáles son las moléculas que intervienen en todo este proceso cuando hablemos de procesamiento de antígeno, pero qué bueno que hiciste la pregunta y nos va quedando de una vez claro que hay una vía exógena y una vía endógena. La diferencia es, en la exógena las proteínas ya vienen sintetizadas desde fuera de la célula y en la endógena, y esto se presenta por clase 2, y en la endógena es porque la proteína se sintetiza dentro de la célula, es la vía endógena, y se presentan por clase 1. Ahora, ¿cómo saben las células que se van a ir una vez que han captado el antígeno, lo han procesado y lo han presentado en la superficie? ¿Cómo saben que se tienen que ir al ganglio linfático? Esto tiene que ver con las moléculas, las moléculas de adhesión y con moléculas que se les llama de homing. Homing, la traducción sería algo así como redireccionamiento o algo así. Homing tiene que ver con dónde van a vivir. Eso es lo que significa homing, dónde van a vivir. Entonces, con diferentes quimiosinas y moléculas de adhesión, es que las células se retienen en un tejido o migran hacia otros tejidos. Entonces, son señales que permiten que las células salgan de un tejido y se vayan a otro. Son atraídos por quimiosinas específicas y llegan hasta el ganglio linfático. Así es como lo saben. ¿Y cómo lo saben? Porque en el proceso de activación, estas células van a expresar más receptores para algunas quimiosinas, y si en otro lugar se están produciendo esas quimiosinas y la célula ha expresado más de los receptores que les permiten ser señalizados por las quimiosinas, es que las células van migrando hacia donde está la mayor concentración de esas quimiosinas. Un ejemplo, pues quizá un poco burdo, pero se entiende así muy fácil. Si ustedes llegan a un restaurante, rápidamente pueden saber dónde está la cocina, porque el olor de la comida pues se concentra en la cocina. Entonces, ustedes sin saber dónde está la cocina en un restaurante al que lleguen y no saben dónde está la cocina, pueden fácilmente identificar con el olfato dónde está la cocina. Algo similar ocurre con estas células. Las células están ahí en un estado no activo, a lo mejor es como si no tuvieran nariz en ese momento, pero cuando se activan, cuando han captado el antígeno, lo han procesado y lo han presentado, expresan estos receptores para quimiosinas. Es como si expresaran ahora una nariz. Y entonces pueden saber dónde hay la mayor concentración de esa quimiosina y se dirigen hacia ese sitio. Esa es la forma en que las células migran, solo como un ejemplo. ¿Cómo migran? Por moléculas de adhesión, por receptores para quimiosinas y porque hay señalización de las quimiosinas que se están produciendo en el ganglio linfático. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos el complejo CD3.
¿Dónde se encuentra el complejo CD3? En los linfocitos T y en las En, NKT. en los linfocitos CD3. ¿Y se acuerdan cuando vimos la diferenciación de las células en el timo? Decíamos que llegaban de la médula ósea como precursores. Y la primera molécula que expresan es el CD3. Esto las compromete a que esas células van a ser linfocitos T. Y posteriormente van a expresar otras moléculas que tienen que ver ya con la diferenciación posterior de las células, pero la primera que se expresa es el CD3. Deja la anterior. Entonces, CD3 está compuesto por todas estas moléculas que ya vimos, apréndanse muy bien que son 4 cadenas, una alfa, una gamma, una delta y 2 épsilon, que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas y que estas moléculas están asociadas con el receptor de y participan en la señalización. Si una célula solamente contiene el receptor de T, pero no contiene el complejo CD3, la estimulación no es la adecuada. Necesitan activarse también moléculas que vienen hacia abajo, que están en el citoplasma y que son estimuladas por la interacción del CD3 con el exterior. Luego tendríamos CD4, CD4 y CD8. Vean la estructura, apréndansela bien. CD4 es una sola cadena, CD8 son 2 cadenas y vean cuántos dominios tiene cada uno. Esto váyanlo analizando ustedes con calma. Luego tenemos, ¿cuál es la función de CD4 y CD8? ¿Qué me pueden decir de CD4 y CD8? CD4 son los linfocitos T cooperadores y están con la clase 2 y los CD8 son citotóxicos y están con la clase 1. Ok, sí, entonces fíjate, cuando hablamos así, decimos que los linfocitos CD4 positivos pues expresan la cadena CD4, pero sí hay que tener cuidado cuando mencionemos esto. CD4 no es la célula, CD4 es una molécula que se encuentra en una célula y la molécula que la contiene la llamamos linfocito CD4 positivo. Entonces, nada más para entender muy bien la diferencia entre la molécula y la célula. Ahora, ¿qué me pueden decir de CD4 y CD8 con respecto a la diferenciación de los linfocitos T dentro del timo? ¿Alguien cuénteme alguna historia que involucre a CD4 y CD8 cuando hablamos de diferenciación intratímica de los linfocitos? ¿Qué recuerdan de la diferenciación intratímica de linfocitos? Y si no me dicen, yo pregunto. Y vamos con los... Diego. Y luego Lam, no sé quién es Lam, pero así lo tengo anotado aquí. ¿Se refiere a la estructura? Sí, cuando hablo de CD4 y CD8, me refiero a la estructura molecular, en qué célula se encuentra y cómo relacionamos CD4 y CD8 con la diferenciación intratímica de linfocitos. ¿Alguien recuerda cuando hablamos de timo, cuando estuvimos viendo ganglios linfáticos, perdón, cuando vimos órganos linfoides primarios y secundarios, y dijimos que los órganos linfoides primarios son aquellos donde ocurre la diferenciación y, diferenciación y maduración de células. Por lo tanto, el timo, donde se van a diferenciar los linfocitos T, es un órgano linfoide primario. Bien, entonces en el timo se lleva a cabo la diferenciación de los linfocitos T. Entran los precursores y salen como células maduras. ¿Qué tipo de células salen del timo?
Ya me dijeron, ya han hablado de los linfocitos T cooperadores y los T citotóxicos. Ya sabemos que los cooperadores son CD4 positivos o portan esta molécula CD4 y los CD8 portan la molécula CD8. Son linfocitos CD8 positivos. Bien, dentro del timo, ¿cómo ocurre la expresión de CD3, de CD4 y de CD8? Lam y luego Luis Ibarra. Pues CD4 es el que... Un poco más fuerte, ¿no te escucho? CD4 se convierten en los linfocitos T cooperadores. Así es, así salen ya, el CD8 es el linfocito T citotóxico. Citotóxicos, pero dentro del timo, ¿cómo ocurre la expresión de estas dos moléculas? Ay, qué buena pregunta, profe. No estoy aprovechando esta diapositiva para reposar un poco lo que ya hemos visto. ¿Moléculas de adhesión, profesor? No, a ver, ahí les va otra vez y apréndenselo bien esta vez. Dijimos que en el timo llegan las células precursoras y primero expresan la molécula CD3, pero no expresan ni CD4 ni CD8. Y a esas les llamamos dobles negativas, porque no expresan ni 4 ni 8. Continúa el proceso de diferenciación y ahora expresan las dos moléculas y tenemos linfocitos o timocitos doble positivos. Esto significa que simultáneamente están expresando CD4 y CD8. Después dejan de expresar uno de ellos y se convierten solamente en CD4 o solamente en CD8. Y luego ya salen a la periferia como células, linfocitos T CD4 positivos, que ya sabemos que son cooperadores, o como linfocitos T CD8 positivos, que ya sabemos que son citotóxicos. Entonces, ustedes deberían saber ya que la expresión de CD4 y CD8 ocurre en esa secuencia. Primero tenemos células que son dobles negativas. Luego tenemos las doble positivas y luego las que se llaman single positive. Solo expresan o CD4 o solo expresan CD8. ¿De acuerdo? Entonces, vayan teniendo en mente cómo ocurre el proceso de diferenciación y entonces ustedes van a saber muy bien que entran los precursores, expresan CD3, pero no expresan 4 o 8, luego expresan los dos y luego se quedan solo con uno de ellos y se convierten en células solo CD4 Luis, o solo CD8. ¿Alguien pregunta algo? No, yo iba a decir que mi compañero Luis en el chat dijo que sí por hormonas y citocinas. Bueno, es correcto. Recuerden ustedes que en el proceso de diferenciación y hay también un proceso de proliferación, intervienen, algunas moléculas de crecimiento. Una de ellas es la interleucina 7. En el timo, la interleucina 7 es muy importante como un factor de crecimiento de estas células que están en un proceso de proliferación y diferenciación. Y habíamos hablado de cuál era la ventaja de que proliferaran las células. Y decíamos, vamos a necesitar un sustrato amplio, necesitamos muchas células, porque muchas de ellas van a morir en el proceso. Entonces, si entran 3 células y se van a morir las 3, el sistema no es eficiente. Entonces, lo que ocurre es que llega un precursor, primero prolifera, y ahora tenemos muchísimas células que empiezan a hacer el rearreglo del receptor de T, es decir, este rearreglo es el que permite que un linfocito T reconozca a un antígeno y no a otro, pero en este proceso de selección de las células que reconocen antígenos externos y que no reconocen los antígenos internos, es el proceso de selección negativa, si se acuerdan. Y en este proceso decíamos que mueren entre el 95 y el 99% de las células. Entonces, sí, un factor de crecimiento es muy importante. La interleucina 7 en el caso de los timocitos. Bien. Y finalmente tendríamos CD28 y B7. ¿Qué dijimos la clase pasada de B7? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos de B7? Yo tengo anotado que, bueno, puse B7.1 y luego puse B7.2, que era el CD80 y el CD86, pero no me acuerdo por qué lo escribí.
Sí, no, está bien, está bien. Está bien que lo hayas escrito, ahora recuérdalo. Y CD28 y CD80 y 86, que antes se llamaba B7, 1 y 2, son moléculas de coestimulación. ¿Qué son las moléculas de coestimulación? La misma compañera que estaba hablando, ¿qué son las moléculas de coestimulación? ¿Quién estaba hablando? Yo, de ¿Cuál es Guadalupe. tu nombre? De Guadalupe. Ajá. Ay, es que no me acuerdo, profe. Cuando me Ajá. preguntan me pongo nerviosa y se me traba Ajá. todo. No se pongan nerviosos, estamos todos en confianza, estamos tratando de aprender entre todos, entonces tómenlo más como un juego que como una fuente de estrés. La idea es que estamos aprendiendo y aprender es divertido. Entonces, CD28 y CD80-86 son moléculas de coestimulación. La pregunta es, ¿qué es la coestimulación? ¿Para qué sirve la coestimulación? Yo solo tengo escrito que se van a activar cuando reconocen al antígeno. Sí. Las células para que puedan estimularse requieren de varias señales. Una señal o la señal principal se da a nivel del receptor o de T o el receptor de B. Estos reconocen el antígeno y esto es lo que da la especificidad de la interacción. Pero hay otras moléculas que están asociadas a esta primera molécula de reconocimiento antigénico y constituyen una segunda señal para que la célula se active de manera adecuada. Un ejemplo que siempre ponemos en clase para entender cómo es este proceso de coestimulación es el encendido de un automóvil. Cuando ustedes encienden un automóvil, lo que da la especificidad es la llave. Ahora hay sistemas electrónicos, no sé, pero la llave entra en la cerradura y activan el sistema. Pero ¿qué más necesitan? ¿Con eso es suficiente para que el auto empiece su marcha? Les estoy preguntando en serio, porque es un No, ejemplo. ¿Qué necesitan para que el auto esté en marcha? meter primera, el Ajá, clutch, necesitan meter el acelerar. clutch, meter el clutch, poner la primera, soltar el clutch, empezar con el acelerador, ¿no? Gasolina. Bueno, ese ya es otro asunto, pero para ponerlo en marcha, el encendido del switch no es suficiente, ¿no? Entonces, en un sistema análogo ocurre con la activación de los linfocitos. Vamos a pensar en los linfocitos T. El linfocito T es como si fuera, el receptor del linfocito es como si fuera la cerradura. Y la llave es el antígeno. Entonces, esto nos da la especificidad. Ustedes no pueden iniciar la marcha de un automóvil con una llave diferente. Necesitan la llave de ese automóvil para poder encender ese automóvil. Esa sería la primera señal. La segunda señal, como bien están diciendo, es el clutch, el acelerador, soltar el clutch, meter el acelerador y entonces el auto empieza su marcha. Eso es la coestimulación. El clutch y todo esto sería la coestimulación y la primera señal es el encendido del switch. ¿De acuerdo? La gasolina es un buen ejemplo porque la gasolina tiene que ver ya con el metabolismo, con la señalización intracelular, con toda la generación de ATP, la migración de las mitocondrias a la sinapsis inmunológica y otra serie de procesos energéticos que vamos a ver en su momento. Pero en este momento que nos quede claro qué es la coestimulación, que hay una parte que es específica para el antígeno y otra parte que coestimula. Y bueno, con el ejemplo del encendido del automóvil creo que nos queda claro. Entonces, ya para terminar con esta diapositiva, véanla rápidamente. Son moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas y tienen una estructura, por lo tanto, muy semejante. Todas estas forman parte de la respuesta inmunológica y ustedes creo que ya han aprendido muy bien cuál es la función de todas estas moléculas. Y quiere decir que están aprendiendo inmunología. Revísenla con calma en su casa. La siguiente, Gui, por favor. ¿Nos puedes leer esta pregunta, Gui?
¿Cómo es posible mantener la estructura básica que da lugar a la funcionalidad de la molécula de inmunoglobulina, a la vez que se varía el reconocimiento antigénico de forma prácticamente ilimitada? Bien, esa es la pregunta. Y esta pregunta se la hicieron muchos investigadores, muchos inmunólogos durante mucho tiempo, hasta que llegó Tonegawa y nos explicó cómo ocurre este mecanismo. Ya años antes nos había dado una idea. Alguien trate de responder esta pregunta con lo que saben hasta este momento, cualquiera de ustedes. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Piensen ustedes rápidamente en cómo está constituida una inmunoglobulina, cómo tiene dominios